Fue un tanto mi culpa porque, al menos a mí, una de las ramas de la medicina que más me gusta es neumología. Entonces yo les dije, vamos a hacer algo de neumo. Y me dijeron que sí. Buscamos al doctor Lázaro Pacheco, se dio la oportunidad de que mi compañero fue a una ponencia de él y le comentó que estábamos interesados en hacer una tesis sobre un tema de neumología. Como tal, no teníamos pensado un tema en específico, más bien buscábamos unas sugerencias, algo que causara impacto y pues normalmente un médico que ya se dedica, a dar consulta, que es especialista, pues tiene un poco más de experiencia y ellos ya saben un poco más el tipo de problemáticas que afectan a nuestra población. Entonces nos sugirió dos temas. Uno de ellos fue la apnea obstructiva del sueño, el otro era el síndrome de hipoventilación obesidad. Bueno, ocurre que la enfermedad por sí sola, aquí como información hispana no hay mucha publicada a través de eso, ni es muy estudiada en nuestro medio ni en nuestro país. Primero fue eso, abocarnos a encontrar una información estructurada sobre el tema para poder arrancar de ahí y cómo se enfocaría la investigación a través del tema o con base en el tema. Después de eso, otro problema a los que nos enfrentamos es que como son enfermedades del sueño que de manera, puede decirse muy reciente, han tenido mayor impacto, no cuentan con medios diagnósticos que son tan fáciles de obtener. Entonces esto genera que muchas de ellas necesiten un medio adecuado, como hospitales del sueño donde se pueden investigar, y eso no es tan fácil de tener. Incluso aquí en México no se cuenta con muchos de estos lugares o medios adecuados para su identificación. Ese fue uno de los principales problemas a los que nos encontramos, y otro pues fue las carencias propias de nuestro país, que no se apoya mucho la investigación, que nuestro sistema de salud no parece tener la puerta muy abierta a la investigación en salud dentro de las áreas clínicas, porque se ponen muchas trabas o se limita mucho el proceso de aprobación y de selección de las investigaciones en ese nivel. Los estudios diagnósticos son caros y realmente no están disponibles. Al inicio solamente queríamos aplicar cuestionarios. Se pensaban aplicar más de 500, o sea, agarrar casi de manera indiscriminada a todos los pacientes diabéticos que llegaran a la consulta externa y aplicar esos cuestionarios. Y que tuvieran un índice de masa corporal entre 25 y 40. Sin embargo, nuestro director de tesis nos comentó que quería hacer un estudio que es la poligrafía respiratoria. Para el diagnóstico definitivo de apnea se utiliza un estudio que se llama polisomnografía, que evalúa parámetros encefalográficos, electrocardiograma, un electromiograma, o sea, son varios parámetros durante el sueño. Sin embargo, la poligrafía solamente mide tres: de saturación de oxígeno, flujo nasal, flujo intranasal del aire y el esfuerzo respiratorio. Ninguno de ellos es como que muy sensible a decir, bueno, mi paciente desaturó porque tiene apnea, o mi paciente desaturó porque tiene, por ejemplo, otro tipo de enfermedades como una cardiopatía o una neumopatía. Entonces se crearon criterios de exclusión y de inclusión muy específicos para la muestra, pensando en que se iba a hacer ese estudio. Sin embargo, bueno, también uno de los criterios para hacer el estudio era que todos los pacientes que tuvieran alto riesgo en los 4 cuestionarios que nosotros aplicamos, eran a los que se les iba a aplicar, y que estuvieran internados en cama, porque también el hecho de que el paciente pues tenga que hacerse ese estudio dormido pues implica que estén en una cama. Ahora, una de las limitantes asociándola a esto fue que nosotros no teníamos los recursos económicos para pagarle al paciente una cama. Entonces lo que se buscaba era que el paciente estuviera internado. ¿Qué pasó? Pues que todos los pacientes que estaban en medicina interna tenían criterios de exclusión. O sea, ninguno de los pacientes entraba para el estudio. Eso redujo más la muestra. Aparte de que, bueno,
Los criterios de exclusión, a pesar de que hay muchos pacientes diabéticos en México, también es cierto que muchos de ellos ya desarrollan complicaciones y una de las principales es la enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica. Ese tipo de patologías hacen que los pacientes retengan líquidos y entonces nosotros cuando los íbamos a pesar no íbamos a pesar realmente el peso real del paciente, sino posiblemente ese exceso de líquidos que su organismo estaba reteniendo. Y sí, como tal es una causa de apnea porque causa edema, pero no era el objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación era asociar el porcentaje o la prevalencia de apnea obstructiva del sueño, no prevalencia, riesgo, porque pues, como dije, es un diagnóstico definitivo solamente con polisomnografía, asociado a un IMC elevado, sino que iba a haber ahí un dato, por ejemplo, el edema o la retención de líquidos, que entonces me iba a afectar a mí el resultado, o nos iba a afectar el resultado. Por eso salió muy pequeña, porque queríamos que realmente fuera el peso del paciente por un exceso de tejido adiposo el que estuviera relacionado con los resultados que nosotros obtuvimos del riesgo de apnea obstructiva del sueño. Pues bueno, hay principalmente dos síntomas. Uno es la roncopatía y el otro es la somnolencia excesiva diurna, o sea, el paciente se siente cansado todo el día. De hecho, hay una escala, que es la escala de somnolencia de Epworth, que se utiliza para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño. Puede tener otro tipo de alteraciones, por ejemplo, alteraciones a nivel cognitivo, que el paciente sea incapaz de concentrarse en las tareas que está realizando, que se sienta cansado todo el tiempo, que no tenga la misma capacidad de recordar algunas cosas en comparación a aquellas situaciones donde el paciente pues no se siente cansado. Principalmente esas dos, realmente. Los síntomas son muy inespecíficos. Realmente el paciente puede pensar, no, yo no tengo eso, porque son muy inespecíficos los síntomas. Pero en varias bibliografías, referencias, principalmente estadounidenses, menciona esos dos síntomas, principalmente la somnolencia excesiva diurna y la roncopatía. Sí se cumplió lo que pensábamos. Tenemos una población con muchos factores de riesgo para apnea obstructiva del sueño y que sin embargo esta entidad no se investiga en los pacientes. Nosotros pensábamos que la American Thoracic Society da una cifra de que del 2 al 4% de hombres y mujeres tienen apnea obstructiva del sueño de la población general. Sin embargo, nosotros que nos enfocamos a una población con una comorbilidad específica, que fue la diabetes y los IMCs de sobrepeso y obesidad, en nuestros resultados vimos que 1 de cada 2 pacientes por ciertos cuestionarios tenían alto riesgo de tener apnea obstructiva del sueño y que sin embargo estos no tienen la información de ver cómo el sueño puede estar repercutiendo en su salud, porque la apnea obstructiva del sueño no solamente es una enfermedad consecuencia de una condición como ser obeso, también puede ser una causa que desencadene la diabetes más adelante, o es una causa de enfermedad cardiovascular, o es una causa de otras enfermedades. Entonces es como la metáfora del huevo y la gallina, que pudo haber sido primero, no se sabe en el contexto de la apnea obstructiva del sueño, y sin embargo aquí en México no se le da la importancia. Entonces en nuestros resultados vimos que de nuestra muestra, en algunos cuestionarios incluso 1 de cada 2 pacientes diabéticos tenían alto riesgo de apnea obstructiva, y la pregunta es, realmente entonces la apnea obstructiva del sueño, ¿qué papel tiene sobre la salud del mexicano? Si nosotros tenemos una población que es obesa, que es diabética y que es hipertensa, entonces nosotros no podemos, como no es una entidad a la que se le toma importancia, no sabemos si nosotros somos estos por haber desarrollado apneas en el sueño previas, o nosotros tenemos apneas previas por tener estas enfermedades. Y entonces, en otros estudios, los estadounidenses le dan mucha importancia a esta entidad. Entonces se dio cuenta que muchas de las causas de muerte principales, todo el dinero que estas acumulan por los gastos en salud,
enfermedad cerebrovascular, infarto, etcétera, etcétera. Si se juntaban todas las sumas por los gastos en salud de estas causas de muerte, se veía que muchas de estas podían verse reducidas si se trataban las apneas obstructivas del sueño de manera temprana, y el tratamiento solamente es compresión positiva en la vía respiratoria. Y entonces se hacía una proyección de que si se trataba a estos pacientes con la terapia, con el CPAP, antes de las comorbilidades o que estas tuvieran un desenlace mortal, pues muchos de esos casos en salud se iban a ver muy reducidos. Entonces nosotros nos preguntamos si nosotros somos una sociedad que está americanizada por la influencia de los Estados Unidos, realmente si estas estrategias serían válidas para nuestra población. Y pues al parecer tenemos eso y mucha desinformación, porque en muchos de los cuestionarios se evalúan si el paciente ronca, y para el mexicano en general el roncar no parece ser algo malo, y eso es totalmente falso, porque la roncopatía siempre es igual a una restricción del flujo aéreo a nivel de la vía respiratoria superior. Y eso fue lo que tratamos con nuestra investigación, aunque al principio pudo haber sido muy ambicioso poder diagnosticar y comparar si los cuestionarios sí daban resultados en nuestra población. O sea, dar una seguridad de que el cuestionario sí iba a detectar a alguien con apnea. Vimos que eso no era posible, pero si podíamos hacer una descripción de que teníamos una población que pinta mucho, con mucho riesgo de tener apnea obstructiva del sueño, eso podría ser un punto de partida para que se le tomara importancia a esta entidad. Y bueno, por eso mismo la muestra terminó siendo muy chiquita, porque bueno, si los cuestionarios iban a evaluar ciertas cosas, las personas que entraban en eso tenían que ser lo más homogéneas posibles y no tener sesgo en su selección. Primero, a esos resultados pues se tiene que tomar con cierta cautela, porque bueno, la muestra para empezar se necesitaría ser más grande para dar muchas aseveraciones, pero sin embargo se tiene que dar importancia a esta entidad, porque en México el sueño no tiene la importancia que debería, y muchas de las enfermedades crónico-degenerativas o no transmisibles que afectan a la población mexicana, pues tienen un papel muy importante el sueño o el mal sueño que tenemos como población. En nuestros resultados también cuestionamos un poco herramientas que nos sugieren nuestras guías de práctica clínica mexicanas, en donde ciertas herramientas parecen no ser adecuadas para nuestra población, porque parecen tener una tendencia a que el sexo masculino tenga resultados más hacia la apnea que las mujeres, y eso posiblemente infradiagnostique muchas mujeres que sufran la enfermedad. Y pues si ahorita analizamos nuestra población, la obesidad no es tan diferente entre hombres y mujeres, entonces estas herramientas que a lo mejor tienen una predilección por cierto sexo, aunque ser hombre es un factor de riesgo para tener apnea más que ser mujer, pues sí no nos permitiría mucho el screening de esta entidad. Entonces, bueno, nosotros cuestionamos, aunque siempre en nuestras conclusiones finales siempre lo planteamos como un punto de partida, y que sugerimos más estudios y más información sobre esas entidades, tanto a la población médica como a la población en general.